Buenas. ¿También pensáis que el One Piece es básicamente la libertad de surcar los mares sin ningún otro tipo de preocupación? Pues bueno, lo podréis experimentar con Sail, un juego cooperativo de bazas para 2 jugadores que dura unos 20 minutillos por partida. Es un juego diseñado por Akiyama Koryo y Kozu Yusei, con un arte súper chulo de Weberson Santiago. Ya veis que es una cajita súper pequeñita, pero viene hasta los topes. Así que vamos a echar un ojo a lo que hay en esta caja y os enseñaremos a jugar a Sail. Lo primero que encontraréis será el manual, que es nada, esta hojita aquí que os enseña cómo jugar. También tenéis otra hojita que son los escenarios. Lo primero que tendréis que hacer es elegir uno de los escenarios a los que os enfrentaréis. Y aquí tenéis 5 escenarios más el introductorio posibles. ¿De acuerdo? Tenéis el tablero que se monta en base a juntar estas fichitas con todos estos hexágonos. Luego tenéis diferentes fichas de islas, de Kraken, la ficha inicial y la ficha de destino. Tenéis unas fichas de tormenta que tendréis que superar en cierto momento, si no perderéis inmediatamente la partida. Tenéis un tablerito para el Kraken, donde el Kraken irá avanzando. Si llega al final, perdéis inmediatamente la partida. Y luego tenéis un tablero personal donde básicamente iréis marcando las rondas y las bazas que vais consiguiendo en cada una de las rondas. Hay también distintas cartas de piratas, cada uno con una habilidad, ¿de acuerdo? Cada jugador elegirá uno de los piratas y tendrá unas habilidades concretas. Hay unas cartas de ayuda, que básicamente os recordará cuáles son, cómo funcionan las habilidades de los piratas, los símbolos que están involucrados en las cartas y básicamente eso, qué pasa en caso de cañonazo, esto lo veremos luego. Y finalmente tendréis las cartas del juego, básicamente en 3 colores distintos, en este verde, azul y esta especie de gris o naranja en los colores, y van del valor 1 al valor número 9. ¿Vale? Y finalmente hay una carta de Kraken, que en el momento en que el mazo del Kraken se quedase sin cartas, solo hubiese el Kraken, también perderíais. Como veis, hay muchos supuestos en los que vais a perder, pero también hay maneras de ganar, o sea, no os preocupéis, ¿de acuerdo? No es tan complicado el juego. Tenéis los marcadores, ¿vale? Para ir marcando el tema. Y básicamente esto es lo que hay. Bueno, la fichita de vuestro barco y la fichita del Kraken. ¿Cómo vais a jugar a Sail? Primero de todo, elegid uno de los escenarios. Nosotros hemos montado aquí el escenario inicial, el tutorial, por así decirlo. El mismo escenario os marca dónde colocar las islas, los krakens, las tormentas y demás, donde empezaréis. Separad las cartas con el valor 1 y 2 de cada uno de los 3 colores, ¿de acuerdo? Y añadidlas al mazo del Kraken. Mezcladlas todas bien y poned la carta del Kraken justo debajo y ponedlo boca arriba. Esto será el mazo del Kraken. Poned el Kraken en la primera posición, vuestro barco en el inicio. Elegid uno de los capitanes, cada jugador jugará con un capitán. Leeros cómo funcionan sus habilidades, ¿vale? Hay habilidades que solo se activan cuando se gana una baza, son estas con la copa. Hay habilidades que son permanentes, pero solo para uno de los jugadores, y hay habilidades que son permanentes para todos los jugadores. Bueno, esto, la misma carta ya os lo indica. Poned el contador de rondas en la primera ronda y el contador de bazas en inicio de cada una. Tomad las 3 cartas de ayuda y finalmente mezclad todas las cartas del juego, de los 3 colores, y repartid 9 a cada uno de los jugadores. Con esto ya estáis preparados para empezar a jugar a Sail. ¿Cómo se juega a Sail? Básicamente se jugará a lo largo de 5 rondas, ¿vale? Cada una de las rondas es un juego de bazas, con lo cual empezará la baza el jugador que tenga el marcador en su zona de juego, es decir, la primera, la tercera y la quinta, en este caso sería yo quien empezaría, la segunda y la cuarta empezaríais vosotros. Y a partir de allí, una vez se haya jugado la primera mano, siempre abrirá la siguiente mano el jugador que haya ganado la baza anterior. ¿Cómo se juega bazas? Por si alguien no sabe, es muy sencillo. Hay 3 colores, con lo cual la primera carta que se tira marca el color que hay que jugar. Si se tiene ese color, estás obligado a tirar de ese color y el número más alto es el que ganará la baza, ¿vale? Si no tienes ese color, puedes tirar la carta que tú quieras. Con lo cual, esta es la premisa básica de Sail, ¿vale? Pero en Sail cada una de las cartas tiene unos símbolos asociados,
¿de acuerdo? Y la combinación de los símbolos de los dos jugadores marcará el devenir de la partida, indicará qué es lo que sucede, ¿de acuerdo? Ahora los vamos a ver un poquito más en detalle. Pero como decíamos, se empezará la ronda y se jugará la ronda, durará tanto como hasta que uno de los dos jugadores haya conseguido 4 bazas. En el momento que un jugador haya conseguido 4 bazas, se acaba la ronda, moveremos a la siguiente, chequearemos dónde se encuentra el Kraken hará tantos daños como la casilla donde se encuentre, luego explicaremos cómo funcionan los daños del Kraken, ¿de acuerdo? Y en caso de que pasemos a la siguiente, chequearemos por las tormentas, ¿de acuerdo? Como veis, aquí hay unas tormentas. En la inicial solo hay una tormenta, hay una primera tormenta. Al final de la ronda 2, ¿vale? Antes de pasar a la tercera ronda, el barco tiene que haber pasado la tormenta. Si el barco no ha pasado la tormenta, la partida se pierde inmediatamente. Lo mismo pasaría con la segunda tormenta, que en este caso no existe, pero bueno, cuando en otros escenarios todo esto está movido más para allí, con lo cual habrá más tormentas. Al final de la ronda 4 se tiene que haber superado la segunda tormenta, si no se pierde inmediatamente. Pero bueno, rebobinando y volviendo a las acciones, es decir, jugaremos las bazas normal y corriente, ¿vale? Jugaremos, por ejemplo, yo juego el 6 verde y el otro compañero jugaría pues, el que sea, el 4 verde, por ejemplo, el que sea. Y a partir de allí miraremos los dos símbolos involucrados en la partida, en la mano. Por ejemplo, vamos a poner que ha jugado el 7. En el caso de que haya 2 timones, y todo esto lo podéis ver aquí, ¿vale? Si hay 2 timones, uno en cada una de las cartas, el barco avanzará un espacio hacia el jugador que ha ganado la baza. En este caso, como esto es un 7 y esto es un 6, este jugador es quien ha ganado la baza, se llevaría la baza, avanzaría uno en la baza, y el barco movería un espacio hacia aquí, ¿vale? Ahora sería este jugador el que empezaría la baza. Otros supuestos de símbolos, el símbolo con el timón y el timón con un kraken. En este caso, el barco avanzaría un espacio hacia el jugador que ha ganado la baza, por el timón, y el kraken haría un daño. ¿Cómo funcionan los daños del kraken? Básicamente, la carta superior se va a la zona de descartes, ¿vale? Esto se llama descarte, esto se iría a descartes, con lo cual el mazo del kraken se va vaciando, ¿de acuerdo? En el caso de que las dos cartas tengan el símbolo del timón y 2 krakens, el barco avanzaría un espacio hacia quien ha ganado la baza, vamos a poner que ahora hagamos nosotros, y el kraken haría 2 daños, con lo cual serían 2 cartas que se irían al descarte. En el caso de que tengamos un cañón y un timón con kraken, lo que pasaría aquí es que la carta que tiene el timón con kraken se iría a la parte inferior del mazo del kraken. ¿Vale? Es la manera de hinchar el mazo. Si hubiésemos jugado 2 sirenas, que son las que tienen el valor 9, el barco avanzaría directamente en línea recta, ¿de acuerdo? Y si jugamos 2 cañones, cada cañón, hay un cañonazo. Y entonces aquí hay que chequear. ¿Cómo se chequea? Básicamente aquí tenéis la explicación en esta carta, ¿de acuerdo? El cañonazo. Se levantaría la primera carta del mazo de robo y entonces, dependiendo de lo que pase, pues, se ejecutaría. Si es un timón, el barco avanzaría hacia quien ha ganado la baza. Si es una sirena, el barco avanzaría directamente. Si es una carta con timón y kraken, la carta se iría directamente al mazo del kraken, y si es otro cañonazo, pues simplemente se sacaría otra nueva carta y se haría lo que indicase esa carta en base a lo que tenemos aquí. Es así de sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Hay algunos elementos aquí que hay que tener en cuenta, es decir, las islas no pueden ser traspasadas, es decir, si imaginaos que ahora gano yo la baza y tuviese que moverse el barco no podría moverse. Lo mismo pasa con los extremos del tablero, es decir, más allá de aquí el barco no podría ir, con lo cual si tuviese que mover para aquí no se movería. Si entramos en zona de kraken, el kraken nos dañaría. Y ahora que ya hemos explicado todo el resto, explicaremos cómo funciona ya hemos explicado cómo funciona el daño de kraken, ¿de acuerdo? Pero no hemos explicado qué pasa si sale la carta de kraken, ¿de acuerdo? Vamos sacando, cada vez que nos dañe, pues será poniendo cartas en la zona de descarte hasta que aparezca la carta de kraken. La misma carta del kraken ya os indica qué es lo que sucede, pero básicamente lo que hace es que el kraken avanza una posición, ¿de acuerdo? Y básicamente la carta vuelve abajo del todo y seguiremos siendo. ¿Qué es lo que pasa? Hemos dicho antes, si es la única carta que queda, pues básicamente que perdemos la partida.
Entonces es importante ir haciendo las bazas, ir avanzando el barco según nos interese y ir poniendo cartas en el mazo del Kraken para que este no nos pille por sorpresa. ¿Cómo ganaremos? Ganaremos si antes de la quinta ronda conseguimos llegar a la loseta de destino, esta con las 3 anclas, a cualquiera de las 3 localizaciones. Entonces habremos ganado. Si no, si el Kraken llega al final, perderemos. Si la baraja del Kraken se queda sin cartas del mazo y solo queda la carta del Kraken, también perderemos. Si no superamos las tormentas antes de cuando toca, también perderíamos. Y si al final de la quinta ronda no hemos conseguido llegar a nuestro destino, también perderíamos. Así que ya veis, es un juego cooperativo de bazas donde la comunicación es limitada, solo podéis comunicaros antes de planificar. Una vez tengáis las cartas en mano ya no podéis decir absolutamente nada. Podéis discutiros y decir vaya mierda de jugadas he hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y acabaréis seguramente durmiendo en el sofá, pero ese no es el objetivo del juego. El objetivo del juego es cooperar y llegar al final sanos y salvos. Así que nada, esto es Sail, un juego de bazas súper chulo que esperemos que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.